eres tú mi Señor, y mi verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Con amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres fuerte, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasar en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasar en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí, Señor. Dígale la última vez. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Muy buenos días, amados hermanos. Es un placer estar de nuevo a través de este canal para traerles el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Hoy es un día maravilloso. Dios nos da su gracia, su favor para que estemos aquí. Le pido que usted disponga su corazón en esta mañana para que juntos seamos llenos de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Quiero que usted vaya a la palabra de Dios en esta preciosa mañana
Acompáñeme al primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 5, la parte B del versículo. Quiero empezar a leer, a través de donde dice, revestidos de humildad. A partir de ahí voy a leer la palabra del Señor y voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:5b, la parte B del versículo dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que Dios bendiga su palabra, imparta fe y bendición a través de ella en esta preciosa mañana. Acompáñeme allí en una palabra de oración. Levantemos nuestras manos al Señor, inclinemos nuestro rostro y le decimos: Padre que estás en los cielos y en la tierra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en esta preciosa mañana yo presento esta palabra delante de ti, que me ha bendecido, que me ha edificado y que quiero que bendiga y edifique a cada uno de los oyentes. Señor, permite que a través de estas ondas satelitales, Señor, tú bendigas a cada persona que nos escucha en cada rincón, en cada lugar. Señor, trae al corazón paz por el Espíritu Santo. Señor, yo te pido que seas tú el que ministre los corazones de los oyentes, el que llene, Señor, de favor y de gracia. Cada persona que oye necesita una llenura nueva. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que desates sobre tu pueblo un espíritu de humildad, porque la humildad es la fortaleza de los justos. Bendito Padre, glorifícate de una manera especial en cada uno de nosotros, en toda tu iglesia, en este mundo. Padre, yo te pido que te glorifiques y que nos hables de una manera poderosa a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias. Invitamos al Padre, invitamos al Hijo y al Espíritu Santo para que habite, Señor, a través de esta palabra que traemos en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero hablar hoy de un mensaje que ha cautivado mi corazón, muy especial, y lo aprendí estudiando una palabra y me ha tocado mucho mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Hoy aprendí que la humildad es la fortaleza de los justos. Así vamos a titular este mensaje: la humildad, la fortaleza de los justos. Hoy voy a hablarle de varias cosas. La primera, voy a hablar de contra quién realmente nosotros luchamos. Vamos a hablar de nuestra naturaleza. Vamos a hablar de cómo ponernos de acuerdo con nuestro adversario antes de quedar aprisionados. Voy a hablar del resultado de la justificación delante de Dios y voy a hablar del poder de la humildad. Espero que a través de estas palabras usted pueda ser edificado y bendecido. Déjeme en esta preciosa mañana definir primero lo que significa la palabra humildad según la Biblia.
Según la palabra de Dios, la palabra humildad significa la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien concedió de la existencia. La palabra humildad no es nada más y nada menos que una virtud a la cual Satanás teme. La virtud de entender la superioridad y la perfección de nuestro Dios y declarar que es Él quien ha concedido la gracia de nuestra. Nosotros vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de haber definido la palabra humildad, yo quiero decir estas palabras que me encontré con ella en un texto especial que realmente me llamó la atención y me puso a hablar de este pasaje. Escúcheme bien. Satanás le teme a la virtud. Recuerde que la humildad es una virtud. Satanás le teme a la humildad. Si hay algo a lo que Satanás teme, es a la humildad. A Satanás le aterroriza la humildad y él la aborrece. Cuando él ve una persona humilde, siente escalofrío por la espalda. Se le pueden parar los pelos. Cuando él ve que un cristiano se humilla y se arrodilla. Porque la humildad es rendir nuestra alma a Dios. Satanás tiembla ante los hombres mansos y humildes. Pues lo único que sabe en las mismas áreas donde una vez tuvo acceso, en esas áreas se levanta el Señor y Él se aterra de lo que Cristo puede hacer en una persona que se humilla, puede hacer en una persona que se doblega y reconoce, como dice la definición de la palabra humildad. La humildad es una virtud de cuando el hombre reconoce la superioridad y la perfección en plena conciencia de saber que es el Señor quien nos concede la gracia de existir. La humildad es la fortaleza de los justos. Realmente ahí es donde nosotros vamos a aprender a ganarle la batalla a Satanás. Recuerde que nosotros tenemos una lucha contra Satanás, el diablo, y Satanás quiere destruir. Por eso la Biblia allí, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, dice: revestidos de humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire lo que nos dice la Biblia. El apóstol Pedro nos está diciendo: revistámonos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Simplemente toda persona que ande bajo la vara de la soberbia será resistido por el Señor. Pero el Señor pone una gracia especial a los humildes. Por eso dije que la humildad es la fortaleza de los justos. El Señor, a través del apóstol Pedro, nos llama a nosotros a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exaltase cuando fuere su tiempo. Hay muchos tipos de tiempos, pero la gente no sabe esperar el tiempo donde Dios lo va a exaltar. Si un hombre tiene la capacidad de reconocer la superioridad de nuestro Dios y saber que todo lo que hacemos, lo hacemos gracias a Él, va a venir el tiempo donde nosotros vamos a ser exaltados por el Señor. El Señor nos invita a que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Escúcheme bien, esta palabra que yo le voy a predicar hoy, le va a enseñar a usted a vivir en estos tiempos donde nos tienen a todos confinados, guardados, porque van a haber momentos donde vas a tener que ponerte de acuerdo con tu adversario. Y eso es una de las cosas que vamos a tocar hoy. Pero yo quisiera hablarle a usted
en esta preciosa mañana para poder entender esto. Realmente contra quién lucha el hombre a la hora de llegar al tema de la humildad. Realmente contra quién luchamos. Nosotros luchamos realmente contra nuestra propia naturaleza. Realmente luchamos contra nuestra propia naturaleza. Quiero que me acompañe a Génesis 3:14 al 19. Génesis 3:14 al 19. Génesis 3:14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán plantas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Fue la sentencia, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Permítame en esta preciosa mañana recordarle su naturaleza. La Biblia nos enseña nada más que somos polvo y al polvo volveremos. Les recuerdo que en la caída del hombre en el huerto del Edén, el juicio de Dios contra el demonio fue que comería polvo. Recordemos también que el hombre, que también Dios dijo del hombre: eres polvo y al polvo volverás. La esencia de nuestra naturaleza carnal, a eso quiero ir. De todo lo que sea carnal en la naturaleza es polvo. Todo lo que sea carnal es polvo. Es necesario que usted pueda lograr la conexión que hay aquí. Satanás come nuestra naturaleza carnal. Eso es lo que está diciendo. Él le estaba hablando a la serpiente. Satanás es identificado como la serpiente. Él le estaba hablando a la serpiente y él le dijo: usted comerá polvo. Polvo comerá. Y el polvo somos nosotros. O sea, Satanás se alimenta de nuestra naturaleza carnal. Eso sí que es un problema para todos aquellos que no pueden caminar una vida del Espíritu. Y realmente, en un mayor porcentaje, todos los cristianos caminamos en nuestra naturaleza carnal. Ahora escúchenme bien. La naturaleza carnal, terrenal, hecha de polvo. Satanás cena sobre aquello que rehusamos a Dios. Ahora, escúcheme bien. Yo quiero que usted aprenda en esta mañana, por un instante, a reconocer que la fuente inmediata de muchos problemas y opresiones no son los demonios. Hay mucha gente equivocada en este tiempo, porque muchos cristianos han cogido la mala costumbre de estar reprendiendo constantemente a Satanás. Y reprendo al diablo y echo fuera al diablo, y reprendo y fuera a Satanás, y lo atan y lo amarran y lo desamarran y vuelven y lo amarran. Hacen miles de cosas porque siempre, según ellos, es el demonio el que los está molestando. Pero déjeme decirle algo. Si la serpiente se alimenta del polvo y el polvo es nuestra naturaleza carnal, ¿no cree usted que los cristianos le estamos dando mucho campo a la serpiente para que la serpiente se alimente? En pocas palabras le estoy diciendo que la fuente inmediata de muchos de nuestros problemas y opresiones no son los demonios, sino nuestra naturaleza carnal. Debemos enfrentar el hecho que un aspecto de nuestra vida, escúcheme bien, quiero mostrarle cómo es que actúa esa naturaleza carnal. Primero, nuestra naturaleza carnal siempre será el blanco del diablo. Déjeme hacerle una pregunta.
Si la serpiente se alimenta del polvo, ¿él qué va a buscar? Va a buscar que usted y yo caminemos en nuestra carne, en nuestra humanidad. Si alguien se regocija y se alegra en que usted no tenga comunión con el Espíritu Santo, en que usted no tenga tiempo para orar, en que usted no tenga tiempo para adorarlo, en que usted no tenga tiempo para oír su voz, es Satanás, porque sabe que lo está llevando al terreno de la sentencia que hubo el día que el hombre desobedeció. Él lo va a llevar a su naturaleza carnal, y mientras el hombre, escúcheme bien esto, mientras el hombre ande en su carne, siempre será blanco de Satanás, siempre será. Nuestras áreas carnales suministran a Satanás una avenida de acceso lista para minar nuestras oraciones y neutralizar nuestro caminar con Dios. Es increíble esto. Escuche bien esto. El hombre que anda en la carne le suministra a Satanás. Es como si estuviera alimentando la serpiente para que él mine nuestras vidas y nos estorbe en la oración y nos neutralice en nuestro caminar con Dios. Mientras el hombre anda en la carne, va a ser un alimento, un blanco perfecto para Satanás. Segundo, estoy hablando de la naturaleza del hombre que es polvo, de la naturaleza carnal del hombre. En esa naturaleza carnal del hombre, lo segundo que el hombre hace es que tiene un sentido exagerado de la autojustificación. Un sentido exagerado de la autojustificación evita que nos miremos con honradez a nosotros mismos. Escúcheme bien. Mire lo primero que cuando un hombre es atacado, ¿sabe qué es lo primero que hace? Justificarse. Es lo primero que hace. Ese sentido exagerado de la autojustificación evita que nosotros seamos honestos cuando nos acercamos a Dios. Lo tercero que quiero hablarle de la naturaleza carnal es que nosotros debemos ser muy específicos cuando sometemos nuestro yo a Dios. Debemos ser muy específicos. Escúcheme bien. Hay gente que comienza su oración de esta manera, justificándose. ¿Cómo la comienzan? Diciendo: Padre, tú sabes que yo hice esto, tú sabes que yo hice aquello, tú sabes que no fue mi intención, tú sabes que no. Y de una vez, escúcheme bien, de una vez Satanás sabe en qué nivel tú llegas. Satanás sabe en qué nivel tú llegas y te postras delante de Dios. Ahora, escúcheme bien, déjeme decirle que hay personas que no son específicos cuando se trata de someterse a Dios. Porque para usted someter su vida a Dios se necesita un grado de humildad. Ahora, escúcheme bien, hablando de la naturaleza carnal, mucha gente quiere irse en agresión contra Satanás. Estamos hablando de una lucha que el hombre tiene contra Satanás. La serpiente siempre tratará de llevarte al terreno de la carne, porque ahí ese es su terreno. Entonces, escúcheme bien, cuando usted va a emprender una guerra agresiva contra Satanás, primero tenemos que darnos cuenta que muchas de nuestras batallas simplemente son consecuencias de nuestras propias acciones. Son consecuencia de nuestras propias acciones. Nosotros debemos saber que para luchar contra Satanás con efectividad debemos separar lo que es de nuestra carne y lo que es del diablo, y sobre qué terreno estamos caminando. Alguien contó una historia en un texto, y contó esta historia y dice que él vivía con su esposa en un lugar especial, y allí habían unos pájaros que se llaman cardenales. Estos cardenales poseen un sentido muy peculiar sobre la territorialidad, y ellos pelean con celo contra cualquier otro cardenal que entre sus territorios se quiera meter.
Aquel hombre tenía una camioneta lujosa con unos vidrios que daban el reflejo. Y cuando él llegaba a su casa, el cardenal venía y miraba, el pájaro venía y miraba los espejos y empezaba a atacar el cristal del carro. ¿Y por qué lo atacaba? Porque él estaba defendiendo su territorio. Y él decía, por dentro de sí, decía, qué criatura tan ignorante, su enemigo es únicamente el reflejo de sí mismo. En ese momento Dios le habló a este hombre, interrumpió sus pensamientos y le habló a su corazón y dijo estas palabras, escúcheme bien, así también algunos de nuestros enemigos son solo el reflejo de su propio yo. Escúcheme bien, repito, así también algunos de nuestros enemigos son el reflejo de nuestro propio yo. Hay gente que quiere cosechar flores cuando no las ha sembrado. Hay gente que quiere cosechar alegría cuando nunca la han sembrado. Y siempre terminan recogiendo lo que ellos mismos sembraron. Escúcheme bien. Antes de usted ponerse enfrente de un enemigo tan peligroso como es Satanás, para atacarlo, usted debe estar seguro que nuestro enemigo no sea su propia naturaleza. Usted tiene que tener cuidado. Si alguien tiene que tener cuidado de su propia naturaleza, es el hombre. Porque acuérdese que somos polvo y al polvo volveremos. Eso dice la Biblia. Y nuestra oración debería de ser muy constantemente. Yo la repito en mis oraciones y le digo al Señor, Señor, acuérdate de que somos polvo, que somos una naturaleza carnal, caída, bendita. Nosotros no somos un lechado de virtudes. Eso es lo que la gente tiene que entender. Hay gente que lucha con eso. ¿Con qué lucha? Con ser perfectos como Cristo fue perfecto. Déjeme decirle algo. Nosotros somos tan imperfectos que el Padre tuvo que mandar a su Hijo para que Él se pusiera en propiciación para justificarnos delante del Padre. Entonces, ¿por qué cuando nosotros nos arrodillamos tenemos que venir a justificar todos nuestros errores? Nosotros ya fuimos justificados y ahorita voy a mostrarle eso, que la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña en el libro de los Romanos. Él enseña, déjenme leerle este pasaje, ya que me lo ha puesto aquí a colación. Escúchenme bien. Mire, yo quiero que antes de usted entrar en ese terreno de lucha con su naturaleza, aprenda esto. Romanos 5:1. Mire lo que dice el libro de los Romanos capítulo 5, versículo 1. Escuche bien. Esto es bien inteligente y lo escribió el apóstol San Pablo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz no la logra usted. La paz no la ha dado Cristo. Eso, acuérdese del concepto de la humildad, reconocer la superioridad y la grandeza de que lo que somos hoy lo somos por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede justificar ante el Padre se llama Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Pero mire esto tan poderoso, termina diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga, esto está poderoso. Lo único que yo le puedo decir a usted en este precioso día es que el Señor es el que nos justifica por la fe. Tenemos paz para con Dios. Escúcheme bien. No hay nada de sentido que usted venga, se doblegue y se postre a justificarse en vez de reconocer su falta. Justificarse. Dígale al que está a su lado, tú no tienes que justificar. ¿Por qué no tenemos que justificarnos? Porque el que nos justifica es Dios. Recuerde que su naturaleza es polvo. Dígale al que está a su lado, tu naturaleza es polvo. Tu naturaleza y la mía es carne. Y la carne es un terreno
es polvo, es por donde camina la serpiente, y la serpiente se alimenta del polvo, y la serpiente se alimenta de lo que esta naturaleza le entrega. Somos nosotros los que muchas veces nos ponemos nuestras propias cárceles y nos ponemos en evidencia por nuestra propia carnalidad y nuestra propia vanidad. Ahora, escúcheme bien. Hablando de que de cómo nosotros debemos de hacer para llegar a ese nivel de humildad. La palabra de Dios nos trae consejos poderosos. Pero antes de hablar, de ponernos de acuerdo con el adversario, quisiera concluir esto diciendo: las cosas que nos oprimen hoy no serán la cosecha. Le hago esta pregunta: las cosas que nos oprimen hoy no serán la cosecha de lo que plantamos ayer. Hágase esa pregunta. O sea, me explico. Volviendo al tema de si así también algunos de nuestros enemigos son solo el reflejo de nuestro yo. Acuérdese la parábola que le hablé de aquel pájaro. Le estoy diciendo que muchas cosas que hoy nos oprimen, escúcheme bien, es la cosecha de lo que plantamos ayer. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que hoy están solas porque las abandonó su cónyuge. Es un ejemplo. Piense por un momento que ¿por qué hoy andas oprimido, sola y triste o solo y triste? Piensa y pregúntate qué sembraste, por qué estás sola. Mucha gente se queja de la soledad, hoy están cosechando esa soledad, pero ¿qué actitud tuviste tú para llegar a ese tema de la soledad? Y viceversa, en cualquier aspecto de su vida. Hoy mucha gente, por ejemplo, no tiene dinero. Algún día lo tuvieron, no lo supieron invertir, no lo supieron sembrar, y hoy están siendo víctimas de la pobreza, de la escasez, porque no lo hicieron bien. Entonces, ahí no está ni el diablo que le quitó, ni el diablo que le robó, ni el diablo. No, simplemente sembraste mal, simplemente invertiste mal, simplemente lo que sembraste en un tiempo, hoy lo estás cosechando. O sea, quiero que usted piense en un momento, muchos de nosotros hoy estamos cosechando lo que en nuestra naturaleza vana y carnal sembramos. ¿Por qué razón yo le digo esto? Por lo que dice Gálatas 6:8. Vamos a leer Gálatas 6:8. Yo quiero que usted mire esto. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Escúcheme bien. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Todo lo que usted un día sembró, usted lo va a cosechar. Muchas de las cosas que hoy oprimen, voy a poner un ejemplo. Usted puede ser una mujer divorciada, usted puede ser un hombre divorciado. Un día tuvo familia, un día tuvo hijos, pero ahora no los tiene. ¿Por qué no los tiene? Porque no los supo cultivar, porque no los supo conservar, no los supo valorar, no los supo apreciar. Y hoy tenemos como resultado, ahí no estuvo Satanás, fue tu naturaleza la que te incitó al divorcio, fue tu naturaleza la que te incitó a abandonar los hijos, es tu naturaleza la que te incitó a tener otra persona, una tercera persona en una relación. Es nuestra naturaleza que alimenta la estrategia del diablo. El diablo siempre va a estar detrás para que forniques, para que adulteres, para que mientas, para que robes. Él va a estar detrás. Pero el que le pone el terreno en su naturaleza, su carne, recuerde que la serpiente se alimenta de tu carne, de tu polvo, por la sentencia que el Señor puso allí en el huerto de Edén. Dios, por la tierra te arrastrarás y el polvo lamerás. Entonces entienda eso. Ahora,
para ir camino a la humildad, es necesario ponernos de acuerdo con tu adversario. Escúcheme bien. Yo quisiera que usted lea Apocalipsis 12:10. Quiero que entienda esto que le voy a decir. Apocalipsis 12:10, mire lo que dice. Apocalipsis 12:10. Entonces oí gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Oiga, escuche bien, día y noche. Escuche bien, usted y yo tenemos un acusador que nos acusa día y noche. Dígale que está a su lado, día y noche. O sea, usted tiene una persona que constantemente lo está acusando delante de Dios. Ahora, yo le hago una pregunta. Si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene cosas por las cuales Satanás lo puede acusar? Lo más probable es que usted me responda inmediatamente empiece a justificarse. Empiece a decir, tal vez, puede ser, a lo mejor, más o menos, no, yo no creo. Empezamos a justificarnos, es nuestra naturaleza. Pero no olvidemos lo que dijo Romanos. ¿Quién es el que nos justifica? Entonces, tenemos un adversario. Ponga atención a esto. Vaya conmigo a la palabra de Dios, a Mateo 5, 25, 26. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo 5, 25, 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás en el camino, no se haga al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Oiga, yo alabo al Señor, bendigo al Espíritu Santo por la revelación que nos entregó hoy, esta mañana orando. Dice el versículo que sigue: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Escúcheme bien. Yo nunca había puesto mucha atención en este versículo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mucha gente piensa, ¿cómo Dios nos va a exigir a nosotros que nos pongamos de acuerdo con la serpiente? Entre tanto que estás con él en el camino, porque mientras caminemos con Dios, escuche bien, Satanás siempre va a estar ahí acusando. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Muchos hoy están en la cárcel profunda. ¿Por qué razón? Porque no han entendido esta palabra. Voy a explicar este pedazo. Escúcheme bien. Jesús habla aquí de algo más que simplemente evitar los pleitos. De hecho, dice que como lo indica con respecto a este adversario especial y a este juez particular, siempre perderemos nuestros casos y terminaremos en prisión. ¿Por qué razón? Por una razón. La primera, mientras usted se justifique, usted va a terminar en prisión. Vuelvo y lo repito, mientras usted se justifique y no reconozca su debilidad carnal, usted va a ser preso. Para eso nunca vas a poder salir de la cárcel en que te encuentras. Nunca vas a poder salir de la aflicción en que te encuentras. ¿Por qué razón? Porque no te has puesto de acuerdo con tu adversario. ¿Por qué? Por la justificación humana. Escúcheme bien. Mientras el hombre se justifique humanamente delante de Dios, escuche bien. En este relato el adversario es el demonio y el juez es el Señor Jesús. La palabra adversario se traduce literalmente como Satanás. Y como él es el acusador de los hombres, como le acabé de explicar en Apocalipsis 12:10, Cristo quiere que veamos la verdad, que cuando nos acercamos a Dios con base en nuestra propia justicia, el adversario siempre tendrá un terreno legal para echarnos en la cárcel. Escúcheme bien, es mejor no justificarnos, sino reconocer. Por ejemplo, yo hacía una comparación que cuando la recuerdo me hace reír. Yo no sé si muchos recuerdan a ese personaje que ya murió, al Chavo del Ocho. Escúcheme bien, a Chespirito, que cuando él decía, estaba hablando con Kiko, con alguno de sus, y decía, estaba alegando con Kiko, con alguien, y le decía, ¡tonto! Le decía el uno al otro, y el Chavo se paraba así firme y decía, ¿tonto quién? Y él le decía, ¡tú! Ah, sí. Cuando yo veía eso, me traía a la memoria esto.
En pocas palabras, en cierta manera el Chavo del Ocho mostraba una actitud de humildad. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la predicación? Pues que en realidad el Chavo del Ocho no se justificaba. Decía, ¿tonto quién? Y se ponía firme. Pero al momento decía, sí, la verdad es que yo soy bien tonto. Déjeme decirle algo. Esto es así de simple. Cristo quiere que veamos la verdad, que cuando nos acercamos a Dios con base en nuestra propia justicia, el adversario seguirá teniendo terreno, porque él es el acusador. Él dice, mira, tú eres un ladrón, mira, tú eres un mentiroso, mira, tú eres un fornicario, mira, tú eres esto. Pero usted llega y se arrodilla y empieza a justificarse. Él va como acusador delante de Dios y le dice, mire, tanto que su siervo ora y no reconoce que es un mentiroso. Ahí se está justificando. Mírelo, ahí lo tiene. Usted tiene a alguien que lo está señalando, que se llama el acusador. Y él le está recordando constantemente a nuestro Padre Celestial, cuando usted se arrodilla a justificarse, usted le está dando aras a la serpiente para que él siga acusando y nunca saldrás de la cárcel, porque siempre llegarás delante del trono de su gracia con la misma justificación. Cuando el Señor está diciendo aquí, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, es en cierta manera decir, tiene la razón, yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre fornicario o adúltero o mentiroso. Cuando usted llega doblegado, acuérdese que eso se trata, la humildad, el considerar la grandeza de Dios y saber que todo lo que haga yo para justificarme es como trapos de inmundicia. Yo quiero que usted lea esta palabra conmigo, Isaías 6, mire lo que dice, hablando de justificarnos por nosotros mismos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, mire lo que dice la Biblia. Si bien todos nosotros, ahí no dice algunos, dice todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todas nuestras justicias, ¿cómo son consideradas delante de Dios? Como trapos de inmundicia. Cada vez que el hombre se arrodilla para justificarse, le está abriendo la puerta a Satanás para que lo siga señalando. Tu cárcel, dice como dice Mateo 5, 25, 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es increíble. Yo nunca había visto este versículo, pero cuando el Señor me lo permitió entenderlo, se lo estoy predicando. Entonces, ¿qué sale mejor? Ponernos de acuerdo con nuestro adversario pronto. No es ponerse de acuerdo para hacer maldades con el diablo. No, señor. No es hacerse amigo del diablo, tampoco. Es simplemente en humildad reconocer que muchos de los señalamientos que el diablo hace contra nosotros son reales. Y tener la humildad para reconocer que nosotros somos una naturaleza carnal, que nosotros somos una naturaleza caída, que nosotros somos menos que nada y que Dios es soberano y que Dios es grande y que es Él el que nos justifica a través de nuestro Señor Jesucristo. Mire, déjeme decirle algo. Por más grande que sea el pecado, si usted se justifica, nunca será perdonado. Siempre seguirá siendo acusado por lo mismo. Pero si usted se doblega, se postra, se dobla ante el Señor y dice, Señor, realmente mi adversario tiene razón. Yo tengo orgullo, yo tengo tristeza, yo tengo esto. Si usted lo reconoce, el adversario no tendrá terreno para dejar. Entienda esa palabra. ¿Por qué razón? Porque no son tus justicias las que te justifican delante de Dios. Son como trapo de inmundicia, dice. La Biblia, dice el profeta Isaías en el capítulo 64, verso 6. Escúcheme bien. Dios nos está haciendo la invitación a ponernos de acuerdo con nuestro adversario pronto, antes de que nos dejen allí sembrados en una cárcel de por vida. Lo que Dios está diciendo es, pónganse de acuerdo con su propia falta de justicia, para que si Él nos acusa de no ser suficientemente puros y de no amar suficiente o de no orar suficiente, es decir,
Él tiene la razón. La clave no es discutir con Satanás sobre nuestra propia justicia, pues ante Dios nuestra justicia es inaceptable. No importa cuánto nos defendamos o nos justifiquemos, sabemos íntimamente que a menudo las acusaciones del diablo tienen trozos de verdad. Me explico. Algo de cierto tiene que tener en los señalamientos que a ti te hacen. No te justifiques porque no tiene sentido. Lo único que estás haciendo es que el enemigo te aprisione y te encarcele y no te deje salir. Recuerde siempre que nosotros fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Mire lo que dijo Pablo, capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien. ¿Qué es lo que hace Satanás? Él se levanta contra nosotros y procura engañarnos al enfocar nuestra atención sobre nuestra propia justicia. O sea, si hay algo que a Satanás le gusta es que usted y yo nos justifiquemos. Si yo me levanto a justificarme y a defenderme, siempre que me ataquen me voy a defender, entonces yo no doy lugar a que Jesús sea propicio por mí. Eso es lo que la gente tiene que entender. Entre más reconozcamos que solamente Jesús es nuestra justicia, el adversario nos podrá atacar mucho menos que antes. ¿Por qué? Porque usted nos está justificando. Deje que Jesucristo por la fe lo justifique, porque a través de esa justificación de Cristo tenemos paz. Paz para con Dios. Eso es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Escúcheme bien. Solamente yo quiero que usted sepa lo siguiente. Hay una llave poderosa. Con esto vamos llegando a la conclusión de este mensaje. Hay una llave poderosa que el Señor nos ha entregado para que nosotros podamos acceder a esa forma. Se llama la humildad. La humildad. Escúcheme bien. Es que para postrarse y no defenderse se necesita humildad. Oiga, le cuento que esta palabra nunca yo la había visto desde esta perspectiva tan hermosa y tan maravillosa. Se me metió en el corazón y yo con lágrimas esta mañana orando le decía: Señor, mire, yo me he justificado tantas veces. Ahora comprendo por qué se repite la historia. Escuche bien. Hay una llave vital para vencer al diablo. Se llama la humildad. Dígale que está a su lado. ¿Quieres vencer a Satanás? Esa llave se llama la humildad. ¿Qué es la humildad? Voy a decírselo en otras palabras. Humillarnos es negarnos a defender nuestra imagen. Oiga, esto quedó tan calado en mi corazón y yo bendigo a Dios porque esta enseñanza la saqué de un texto que estoy estudiando y Dios nos habló a mí y a los que estábamos orando de una manera maravillosa. Humillarnos es negarnos a defender nuestra propia imagen. Escúcheme bien, y cuando yo esta mañana oraba, cerraba los ojos y yo veía a Cristo en la cruz del Calvario. Y yo podía ver a Cristo en la cruz del Calvario cuando Él fue desfigurada su imagen. Sus barbas arrancadas, su rostro encarnecido, sus ojos salidos, su corona de espinas. O sea, y Cristo nunca salió a su defensa. No abrió su boca. Cuando yo oraba, el Señor me decía: mira, Él hizo todo esto por una sola razón, para justificarte. Así que cuando nosotros nos postramos y no tenemos la capacidad de reconocer, sino que empezamos a justificarnos, le estamos quitando al Señor su derecho de justificarnos por la fe en Jesucristo. Yo quiero que usted entienda eso. La llave vital para vencer a Satanás. Usted no vence a Satanás porque lo ata, porque lo amarra o porque lo desamarra, ni porque lo grita, ni porque lo reprende.
Escuche, si hay algo que el diablo le tiene temor, es a la humildad de un hombre manso. Si hay algo a lo que el Satanás le tiene temor, es a la mansedumbre de un hombre que es capaz de reconocer que las acusaciones muchas son verdaderas y que no se justifica. Ahora escúcheme bien, humillarnos es negarnos a defender nuestra imagen. Escúcheme bien, la verdad es que estamos llenos de corrupción y de pecado en nuestra vieja naturaleza, pero como tenemos una naturaleza nueva, creada por Cristo, mire lo que dice Efesios capítulo 4:24, mire lo que dice Efesios 4:24. Dios nos ha dado una naturaleza nueva. Usted tiene que entender eso. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Mire, usted y yo somos vestidos de un nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. En la justicia es un nuevo hombre. Usted se hace un nuevo hombre en la justicia, no en la tuya, en la de Dios, en la justicia divina. En la justicia divina. Es Él el que nos justifica, por más pecador que tú seas. Si tú reconoces, escúcheme bien, Él hace un hombre nuevo cuando el hombre tiene la humildad para reconocer su pecado y en la santidad de la verdad. Es bueno que te pongas de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Qué quiere decir eso? Es reconocer que las acusaciones que muchos tienen contra nosotros realmente tienen algo de ciertas. Es decir, que cuando tú te postras, dice, alguna persona me acusó de que yo soy orgulloso. No digas yo no soy orgulloso ni empieces a justificarte. Simplemente lo único es decir, Padre, lo único que yo sé es que realmente yo creo que esa persona tiene razón. Yo tengo mucho orgullo en mi corazón y reconocer. Mucha gente limita este principio de humillarse. De humillarse es: niéguese a defender su propia imagen. Escúcheme bien. Niéguese a defender su propia imagen. ¿Cómo me habló a mí esta palabra? Yo espero que a usted le hable mucho. Mire, usted no necesita que usted se defienda. Si usted se arrepiente, Dios lo defiende. Dios lo defiende. Dios pelea por su imagen. Y Él se va a encargar de mostrarle a los que te acusan quién realmente eres cuando nos vea humillados en su presencia. Este principio de humillarnos también es aplicado en diferentes situaciones. Escuche bien, usted tiene que saber que la fuerza de la humildad construye un muro espiritual alrededor de nuestra alma que nos impide. Escúcheme bien, una persona cuando es mansa y humilde, escúcheme bien, construye como un muro alrededor de su alma que lo impide a usted que entre en contiendas, en competencias, en irritaciones de la vida que te roban la paz. Escúchenme bien, déjeme decirle algo. Cuando una persona se deja llevar, muchas personas, yo estoy escuchando esto en este tiempo, escúchenme bien, estoy escuchando que hay muchos problemas en las casas por lo que la gente está guardada, y muchos están yendo donde los psicólogos y están pidiendo consejo porque no saben qué hacer para soportarse los unos a los otros. Escúchenme bien, simplemente siempre habrá soporte siempre y cuando haya una persona que se humille. Si en una casa hay uno que se humilla, entonces ese que se humilla impide las contiendas, impide las competencias, impide las irritaciones, porque hay uno. Voy a poner un ejemplo, el matrimonio. Siempre tiene que haber uno que se humilla, uno que se doblega. Comúnmente el que no se doblega es el soberbio, y ese es el que siempre va a perder. Porque la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Él da gracia a los humildes y Él destruye a los soberbios. Muchos que no se doblegan. Hay un cónyuge que siempre se humilla. Ese que siempre se humilla es el que Dios va a exaltar. Es el que Dios va a bendecir. Gracias a ese hombre humilde o esa mujer humilde, usted no tendrá contiendas, usted no tendrá competencia, usted no se dejará llevar por las irritaciones y las cosas que te roban la paz. Déjeme decirle algo.
La humildad es algo para practicar en los hogares. La humildad. No se justifique, reconozca. En un hogar donde la gente reconoce es más fácil y la vida es más llevadera. Simplemente un sitio maravilloso para practicar esta cuestión de la humildad son las relaciones familiares, los esposos con las esposas. Escúcheme bien. Una respuesta carnal y natural puede convertir una sola conversación en un conflicto. Es que es mejor hablar con una persona que tiene la capacidad de reconocer su equivocación. Siempre las discusiones surgen de que alguien acusa y el otro no reconoce. Ahí está el secreto. Ponte con tu adversario pronto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Porque escúcheme bien, ¿de dónde salen pleitos, iras y contiendas? De eso, de que no hay quien se ponga de acuerdo. Como no hay quien se ponga de acuerdo, la constante es diaria, Pleito, ¿por qué? Porque ninguno quiere dar el brazo a torcer. Está el acusador, que Satanás siempre estará en medio de la contienda, en medio del pleito, en medio de la disensión, pero necesita alguien que se doblegue, alguien que se humille, alguien que le quite el derecho legal a Satanás y diga, listo, yo reconozco. Usted parece que hubiera perdido, pero realmente el que se humilla es el que Dios exalta, ¿sí? Y el soberbio es el que pierde. Eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Dios nos invita en esta mañana preciosa a permanecer humildes en nuestro corazón. Todo el que permanezca humilde en su corazón recibirá la abundante gracia de Dios y Satanás quedará desarmado en todos sus frentes. Yo quiero que recordemos que Satanás le teme a esta virtud. ¿A qué le teme Satanás? A la humildad. Él le teme al hombre que no se justifica. Le teme al que no se justifica porque no tiene cómo amarrarlo, no tiene cómo meterlo a la cárcel. Le aterroriza la humildad y la aborrece, porque la humillación es rendir nuestra alma a Dios. Y él se aterroriza cuando ve a Jesucristo, que se pone y dice, él fue pecador, pero yo lo justifico. Y cuando el Señor sale a nuestra defensa, las obras del diablo quedan deshechas desde hoy para siempre. En el nombre de Jesús quiero terminar este mensaje leyendo y recordando esta palabra de la Biblia que dice, escrita por el apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 5, parte B, dice, revestíos de humildad. Escúcheme bien, esta es una grande oportunidad para que usted arregle sus problemas en su casa. Revístase de la humildad. Revestir quiere decir, vuélvase a vestir. No importa cómo sea el problema de grande. Humíllese, porque el que se humilla, dice la Biblia, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Entienda, mientras usted no se doblegue, vas a encontrar resistencia de parte de Dios. Pero el Señor le da gracia a los humildes. Escúcheme bien. Humillarse es no defenderse. Escúcheme bien, no defenderse. Es reconocer la grandeza y el poder y que todo lo recibimos por la gracia de nuestro Dios. Escúcheme bien. Pedro nos invitó y dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Escuche bien. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Escuche bien. Es muy simple. No se justifique. No se justifique. No se defienda. Reconozca que tal vez mucho de lo que te acusan es real. Dios necesita corazones humildes, porque no se le olvide que la humildad es la fortaleza de los justos. Dios nos está invitando a humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios. Él nos está invitando a que hoy usted eche toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Escúcheme bien, Dios tiene cuidado de nosotros y Él no fue a la cruz para perder su tiempo. Escuche esto, Él no fue a la cruz para que tú te sigas justificando. Él no fue para que yo me siga justificando.
Él fue a la cruz para que yo reconozca y diga, yo soy un pecador. Y el Señor en su gracia me hace un nuevo hombre. Yo quiero invitarlo a usted en esta preciosa mañana para que usted y yo oremos por esta palabra. Es muy simple. No más justificación, no defiendas tu imagen. Humíllate, porque el que humilla, el que Dios exalta, renuncia a la soberbia. Pongámonos de acuerdo con nuestros acusadores antes de que nos dejen allí hasta que paguemos el último cuadrante. Oremos a Dios. Levante conmigo sus manos al Señor y digámosle: Padre que estás en los cielos y en la tierra. Dígale allí donde usted se encuentra, dígale: Señor, hoy yo reconozco en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, ya no me quiero justificar. Dígale: Señor, ya no quiero seguir excusándome. Hoy aprendí que la paz la logro solamente por la justificación de mi Padre. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, perdona mi soberbia. Diga: renuncio a la soberbia, renuncio a la altivez, renuncio a las obras de la carne. Reconozco que muchas de las cosas que yo hoy vivo, estoy cosechando lo que sembré. Dígale: Padre Celestial, en esta preciosa mañana entendí que Jesucristo fue a la cruz para justificarme, que yo no tengo que explicar las reacciones de una naturaleza caída. Dígale: Señor, hoy entendí que somos polvo y que al polvo volveremos. El Señor lo entiende. Ahora es necesario que usted lo entienda, que el Señor reconoce nuestra naturaleza caída y que Él nos justifica a través de su gracia y que Él nos justifica a través de su poder. Entienda esto. Cuando Dios ve un corazón humilde, Él lo justifica ante el Padre y nos otorga el perdón de los pecados, porque Él ve que un corazón se humilla, porque Él ve que hay un corazón que no se está defendiendo, porque Él ve que hay un corazón que no se está justificando. Escúcheme bien, dele gracias a Dios en esta preciosa mañana. Y yo oro, Padre, para que tú desates sobre tu pueblo un espíritu de humildad y mansedumbre, Padre, una capacidad de arrepentimiento genuina y sincera en los corazones. Padre, a través de esta oración rompe los aires y llega hasta el cuerpo y la vida misma, Señor, y deshaga los yugos que oprimen con soberbia a los hombres, que no les permite reconocer su pecado. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, atamos, ligamos y reprendemos la obra de las tinieblas, la echamos fuera y declaramos, Señor, que tú le vas a dar a los hombres la capacidad de humillarse y reconocer que han pecado contra el cielo y contra ti sin justificarse, Padre. Hoy dígale: Satanás, hoy te cierro el terreno por donde tú caminas, serpiente, que porque tú has tenido terreno para caminar por mi soberbia, por mi altivez. Pero en esta mañana dígale: Padre, hoy yo reconozco que el único culpable de mi pecado soy yo. Pido perdón porque esta naturaleza tal vez mañana volverá a pecar. Dígale: Señor, por eso, Padre, hoy yo sé que el único que me puede justificar es Jesucristo. Por eso hoy yo le pido perdón a Cristo y me arrepiento y reconozco uno a uno mis pecados. Confiéselos delante de Dios. Y yo oro para que el Señor desate sobre estas personas un espíritu de humildad. Un espíritu de humildad sobre mí, un espíritu de humildad sobre todo tu pueblo y tu iglesia, un espíritu de humildad que reconozca, que no se defienda, un espíritu de humildad, Padre, en la iglesia, Padre, Señor, en cada uno de nosotros. Desátalo, Padre, para que tengamos la capacidad de humillarnos, de volvernos al Señor, que entendamos que nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de ti. Y yo declaro que solo por Jesucristo yo hallo la paz. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.